Dios le bendiga a mis hermanos, en esta hora del día. Le damos gracias a Dios por esa palabra. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versos 8 a 12, dice así, en el nombre de Jesús. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate, levántate derecho con tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Bien, eso fue un tremendo milagro que pasó con Pablo y con un paralítico que nació así. Desde el vientre de su madre nació paralítico, nunca había caminado. Y ese hombre en algún lugar estaba sentado, algún sitio, y Pablo predicaba, enseñaba. Y este estaba escuchando a Pablo y le llenó la fuerza, se llenó de fe y le miró a Pablo en los ojos. Mira, se quedó fijando en Pablo. Entonces cuando Pablo vio que él tenía fe para ser sanado, Pablo ni dudó dos veces, le dijo: levántate y anda. Oye, eso fue una cosa tremenda, porque en realidad en ese aspecto, en ese momento, Pablo no oró. Pablo no oró. Pablo simplemente le habló, porque ya algo había hecho efecto. Algo había eh, visualizado, algo se había presentado, que fue algo tremendo, lo más importante en un milagro: la fe del hombre. Entonces, Pablo, al ver esto, al ver esa gran fe del hombre, él no le preguntaba si quería ser salvo, si quería ser sanado, nada de eso. Simplemente le dijo: levántate y anda. Basado en esa fe, el milagro llegó. Y el hombre automáticamente caminó. Y este hecho, por haber sucedido de tal manera, la gente del lugar creían que Pablo y Bernabé eran hijos de los dioses. Por eso que hasta el nombre le cambiaron. Entonces, lo que nosotros necesitamos hoy en día, necesitamos la fe. Necesitamos la fe, necesitamos la capacidad, necesitamos el valor, ¿ok? Claro, alguien tiene que tener fe. Ese hombre que estaba paralítico creía en Pablo, sabía que Pablo podría hacerlo, se quedó atento a lo que decía Pablo. Y Pablo podía detectar esa gran fe en él, como lo hizo, como lo hacía Jesús. Jesús decía una vez, cuando la mujer de flujo de sangre le tocó: alguien me tocó, pero fue la fe, la fuerza que salió de él. Pero la persona que le tocó fue con la fe. Y eso le pasó con muchas veces, como por ejemplo la otra viuda, la señora que tenía a su hija que estaba endemoniada, y el centurión y cosas. Es que eso se podía detectar. Jesús y Pablo podían detectar esa gran fe que hay en la persona. Hoy en día debemos no solamente tener la fe, sino pedirle a Dios que nos dé la capacidad de poder detectar y encontrar, a ver quién tiene fe para algo. Porque muchas veces la gente dice que tiene fe. Sí, yo tengo fe, pero en realidad no tienen fe. Pero nosotros lo que necesitamos entender es, porque nosotros somos enviados a predicar el evangelio y también a hacer cosas para Dios. Debemos y necesitamos tener esa urgencia, esa fe tremenda para poder así detectar la fe ajena y así que produzca el milagro. Porque el milagro en sí, la única cosa que mueve a Dios es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo único que mueve a Dios es la fe. Entonces, Dios tuvo que moverse en ese hombre. Dios tuvo que moverse a través de Pablo. Simplemente por el hecho de decirle: levántate y anda. Él no decía, él no oraba, decía: Señor Dios poderoso, yo sé que tú eres grande, que tú lo puedes hacer, si es tu voluntad. No, él dijo que te levante y camina. Eso no lo hace cualquier persona. Eso no lo hace cualquiera. No es por el simple hecho de que tiene 20 años en el evangelio, te va a decir al otro que se pare y anda.
necesita algo más. Necesita esa relación con Dios. Necesitamos hoy en día esa fe que nos puede ayudar a detectar a aquel lado que es lo que hay. Eso es sumamente importante y lo que debemos aprender y pedir a Dios hoy en día, que no dé solamente la fe, que no nos dé solamente la fe, sino que nos dé la capacidad de encontrar la fe que hay en la persona. Es algo sumamente importante para saber si la persona que vamos a orar puede ser sanada o no. Claro que todo depende de Dios, todo depende de Dios, pero la fe necesita estar, oye, sin duda. No puede haber duda en una persona, porque si hay duda no hay milagro. Bueno, mi hermano, eso es la palabra del día. Y sigamos orando, sigamos clamando a Dios para que nos dé esa fe, nos dé sabiduría y entendimiento para seguir creyendo y obedeciendo su palabra. Dios le bendiga, mi hermano, hasta ahorita.